Ok. Damos la gloria al Señor. Vamos a comenzar, hermanos, esta clase, mientras ya está por conectar aquí a la red. Y le damos la bienvenida a todos mis hermanos en todas las plataformas. Vamos a comenzar la clase de hoy dándole gracias al Señor por podernos ver, por poder estar en este día. Amén. Y voy a pedir, mire, justo veo ahí a mi hermana Hananita, la Alejandrita. Le voy a pedir si nos puede llevar en oración para comenzar la clase. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, comenzamos, Señor, una vez más escudriñando tu escritura y aprendiendo más de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas instancias en que podemos aún libremente, con libertad, podemos leer, atender, poner oído y escudriñar tu escritura, Señor. Gracias por tu espíritu, que es el que revela tu palabra a nuestro espíritu. Gracias también por nuestro pastor Claudio, que como maestro, Señor, nos enseña la sana doctrina. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Alejandrita. Una bendición siempre compartir y poder estar en este tiempo de estudio de la palabra. Y este año poniendo el énfasis en el estudio bíblico propiamente tal, y por eso vamos a través de este curso que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Vamos a ver los más importantes, se suman más de 12 métodos, pero vamos a ver los más importantes y los más básicos para nosotros poder tener un estudio personal de la palabra, aparte del estudio que cada jueves, ¿no es cierto?, vamos teniendo. ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué tenemos por qué Dios consideró eso? Digamos, tenemos que estudiar porque Dios considera que debemos hacerlo. ¿Amén? Dios no hubiera creado al ser humano con pensamiento, con mente, con razonamiento, si no iba a tener en cuenta el hecho de que el ser humano pudiera, ¿no es cierto?, estudiar la escritura. Dios permitió que nosotros tuviéramos esta forma. Voy a pedir si alguien puede leer Hechos capítulo 13, versículo 1, y Efesios capítulo 4, versículo 11, otro hermano. Y vamos a comenzar entonces a través de la palabra primero, ¿no? Hechos capítulo 13, versículo 1, y Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén, pastor. Ya, hermana Paula. Sí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amén. Gracias, hermana. ¿Y alguien que tenga allí Efesios 4:11? Yo lo tengo, pastor. Ya, hermana. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya. Si vemos en estos dos versículos hace un énfasis fuerte. Por supuesto aparece la palabra maestro muchas veces más en la escritura, pero aquí hace un énfasis en el hecho del ministerio y de una razón de ser, ¿no? En Hechos capítulo 13 es la primera iglesia que aparece formalizada después de la de Jerusalén, y en esta iglesia ya anuncia que había profetas y maestros. Hace el énfasis, ¿no? Seguramente estaban los otros ministerios. Estaba Saulo, que en ese momento todavía se llamaba Saulo, el apóstol Pablo allí, estaba Bernabé, etcétera, que eran ministros del Señor competentes. Uno iba a ser apóstol, ¿cierto? Bernabé un pastor, pero dice, ¿no es cierto?, que anuncia que había profetas y maestros. El Señor avalando el hecho de que si Dios dice que debe haber maestros en la iglesia, es por una razón muy simple, ¿no? Es porque está
está declarando el mismo Señor, ¿no es cierto?, la necesidad de que en la iglesia haya enseñanza, la necesidad de que en la iglesia haya estudio bíblico. Y cuando menciona Efesios 4:11, hace lo mismo el Señor. Él mismo constituyó, dice, y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al Señor Jesucristo, y tal vez este es el texto que eleva los ministerios, el ministerio quíntuple le han llamado, ¿no es cierto?, los ministerios, los dones ministeriales de autoridad, por así decir, y cuando los menciona, ¿no es cierto?, menciona profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, y menciona pastores y maestros. Maestros. Está dentro del ministerio más importante de la iglesia. Si el apóstol Pablo pone el ministerio de maestros al mismo nivel de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, es porque hay una necesidad importantísima en la iglesia de el estudio de la palabra, del estudio bíblico. Por lo tanto, cuando observamos esto en la escritura, nosotros sabemos de que entendemos de que Dios está haciéndonos y nos está llevando a través nos está inspirando a estudiar la Biblia, y para eso pone maestros en la iglesia, y también el Señor ha puesto en nuestros corazones el mandato de escudriñar las Escrituras. La Biblia también dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque allí está la vida eterna, ¿ya? Entonces, vamos a ir a través de este estudio hoy día, y vamos a ver el primero que vamos a ver es el método de estudio bíblico devocional. Cómo aplicar la Escritura a la vida, ¿ya? Este método es el más sencillo, el más fácil, y es el más usado en realidad en la historia por todos los creyentes. Es más, el llamado de Dios es que cada creyente tenga un devocional, y un devocional ojalá diario, ¿no es cierto? Y en nuestro devocional tengamos una lectura bíblica, pero más que una lectura bíblica, hermanos, ese devocional que es cortito, lo transformemos en un método de estudio bíblico devocional. ¿Y cuál es el concepto devocional? El concepto devocional nos lleva a la aplicación de la Escritura a la Biblia, a la vida, la aplicación de la Escritura a la vida. Amén. Como vimos, hermanos, anteriormente, en la semana pasada, la meta final de todo estudio bíblico es su aplicación, no solo su interpretación, sino que su aplicación. Amén. Hermanos, esa es una necesidad hoy día, poder aplicar el estudio bíblico a mi vida. Amén. Dice ahí, en vista de que Dios quiere cambiar nuestra vida por medio de su palabra, porque ese es el objetivo, es de suma importancia, hermanos, es de suma importancia aprender a aplicar las Escrituras en nuestra vida antes de aprender cualquier otro método de estudio bíblico. Por eso este es el primero. Este método es el fundamental. El método de estudio bíblico devocional es el método más básico, pero a su vez es como la piedra angular de los métodos de estudio. Este le da la puerta de entrada a los otros métodos. No se puede ir a través de otro método de estudio bíblico sin pasar por el método de estudio bíblico devocional, porque cualquiera sea el método, hermanos, cualquiera sea el método, el objetivo de la palabra de Dios es que la apliquemos a nuestra vida. Amén. Y este método es muy sencillo, es un método sencillo de estudio que puede usar justamente para sus momentos devocionales. Nosotros, bueno, especialmente cuando hacíamos la escuela de misiones internado, ¿no es cierto? Teníamos un cuaderno, y cada estudiante tenía que hacer su estudio bíblico devocional diario y su devocional, ¿no es cierto? Porque en el devocional implica también un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, si se puede, si usted tiene la opción de poder poner una música, algo para alabar a Dios.
es muy cortito, pero tiene que ser muy, muy, con bastante cosas, ¿no? No cosas, sino que con bastante injundia, como decía mi abuela. Tiene que ser rico en todo lo que hagamos, y como es personal, como está usted solo con el Señor, usted puede desplayarse, puede abrir su corazón, etcétera. Entonces, pero lo importante era de que nosotros enseñábamos a que usted pueda tal vez comprarse un cuaderno común y corriente de los chicos, si quiere, porque el método no es el método de estudio bíblico. Perdón, hermano. Perdón. El método es... Sí, hija, estoy en clase. Ya. Perdón, hermanos. Ahí está. Es que se me había puesto otra pantallita ahí. Es un método que es muy sencillo y se puede aplicar específicamente en los devocionales personales, en los devocionales bíblicos, ¿ya? Y es muy, muy fácil de usar, y como les decía, basta con que uno tuviera un cuaderno, un buen cuaderno para... Voy a bajarle el volumen a esto. Un buen cuaderno para estudiar y ir haciendo los apuntes, que luego les voy a enseñar cómo se hacen. No es tan difícil, y es el método más sencillo y más práctico de usar, como les decía. ¿Cuál es la definición? Vamos a la definición, ¿no? El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia, tan simple como eso, un pasaje de la Biblia, extenso o breve, pero tiene que ser un pasaje. Este método no debiera basarse en un solo texto, ya, sino que en un pequeño pasaje. Amén. Y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de una manera tan personal que sea práctica, posible y mensurable. Es decir, por mensurable quiero decir medible, que usted pueda medir en el tiempo. ¿Ya? Porque el objetivo de la palabra del Señor, el objetivo de la presencia de Dios en nuestras vidas, el objetivo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que podamos ir haciendo cambios en nuestras vidas para irnos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ahí en Santiago capítulo 1, 22, que usted ya lo sabe, lo leímos la clase pasada, ¿no es cierto? La meta es que usted tome en serio la palabra de Dios y sea hacedor de la palabra. Ahí eso es lo que dice en Santiago. No ser tan solamente oidores de la palabra, sino que además hacedores de la palabra. Sí, y ese es el objetivo de este método devocional, que usted pueda ir aplicando esa palabra e ir dándose tareas en la vida. Amén. Ir dándose tareas de cosas que a veces son muy pequeñas, ¿no? Pero que van a producir un cambio, que van a producir un avance, que van a producir un proceso y que van a producir un paso hacia la madurez cada día, ¿no? Y ese es el objetivo de Dios, es que nosotros podamos ir accediendo e ir avanzando a pasos de madurez cada día más, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante la aplicación? Porque usted dirá, pero ¿por qué tengo que aplicar la Biblia a mi vida? ¿Por qué es importante la aplicación? La Biblia, hermanos, la Biblia se nos entregó para mostrarnos cómo podemos tener una relación con Dios y cómo podemos vivir en este mundo, ¿cierto? En relación con su propósito. Entonces aquí tenemos dos objetivos. Primero, el estudio devocional, ¿no es cierto?, nos permite aplicar la escritura para aumentar o para acrecentar nuestra relación con Dios. Es decir, conocerle más cada día. Vamos a gastar toda esta vida y no vamos a alcanzar a conocer en la totalidad a Dios. Por eso nos dio una eternidad. Y yo creo que toda la eternidad no alcanza. Entonces, tenemos mucho por conocer a Dios. Y ese es el primer y gran objetivo, conocer a Dios.
está el objetivo supremo de la palabra. Dios se dio a conocer a través de su palabra y el propósito entonces es que podamos tener una relación con Dios, ¿cierto? La palabra conocimiento de Dios implica conocimiento relacional, ¿sí? Entonces, usted conoce más a Dios y sabe lo que Él quiere. Porque cuando uno conoce a alguien, no es necesario que me hable a veces para yo saber lo que esa persona quiere. Lo mismo nos pasa con el Señor. Pero también la Escritura nos enseña cómo podemos vivir en este mundo en relación con su propósito. Y es tan importante este punto, hermanos, porque la Biblia es un libro, es un mensaje que nos debe sacar del yo. Hoy día, en este siglo que estamos viviendo, mucha gente busca en la Biblia una fórmula para vivir el día. Ah, Dios me tiene que dar una palabra para este día. Hermano, Dios ya tiene su plan. Dios ya tiene su propósito. Dios no es lo que tú quieres que Dios haga por ti en el día, sino que es lo que Dios quiere que tú entiendas que tú debes hacer. Entonces, al revés, la palabra nos enseña cómo vivir en relación con su propósito en este mundo. ¿Ya? Con su propósito. Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida, hermano, para cambiar nuestra vida. No para mejorar nuestra vida, no para mejorar o hacer pequeños ajustes, no, hermano. Dios vino a cambiar tu vida. Es una vida cambiada, es una vida canjeada. Ya no más, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, nuestra vida se va canjeando, se va transformando, se va cambiando para dejar de ser yo y ser como Cristo. Amén. El apóstol Pablo declaró que es útil, ¿cierto? Mire, vamos nuevamente y vamos a leer este texto porque es precioso. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si alguien puede buscarlo allí en su Biblia, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si alguien puede hacerme el favor de buscarlo por ahí. Amén, pastor. ¿Ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Qué interesante, ¿no? Gracias, hermana Paula. En una versión, digamos, en una versión más actual, ¿no es cierto? Lo que declara el apóstol Pablo es que la escritura es útil para enseñar, para reprender, dice esta versión, para corregir y capacitar al creyente en la vida de la justicia. Para capacitar al creyente para vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Para capacitarnos. La Biblia es un libro de capacitación para vivir en la justicia de Dios, para aplicarla a mi vida, para que esa justicia sea la que gobierne mi corazón, mi mente y no mi propio razonamiento. No es para, la Biblia yo no la debo usar para reforzar lo que yo creo. No, es que yo pienso que esto es así. No. Es lo que Dios piensa. Entonces, la vida del creyente es transformado para vivir la vida de la justicia de Dios. En el fondo, eso es lo que está queriendo decir 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, la Biblia, tendríamos que decir entonces que la Biblia es un libro práctico, porque tiene que ver con practicar una vida piadosa. Tiene que ver con la práctica. Estudiar la Biblia sin aplicación personal, hermano, puede ser solo un ejercicio académico sin ningún valor espiritual. Yo amo la academia. Yo vibro con esto. Pero, hermano, si esto no tiene aplicación personal, se transforma en un ejercicio académico sin vida, sin valor espiritual, sin un sentido espiritual. Y de hecho, mucha gente estudia la Biblia desde la academia nada más.
¿no? Y hace, bueno, y en la academia la que ha generado la alta crítica y toda esta cuestión que hoy día nosotros tenemos que estar lidiando con eso, pero la verdad, hermanos, es que la Biblia no es un libro para hacer academia. La Biblia es un libro para vivirlo. Amén. Por supuesto, nosotros en la academia lo estudiamos, lo profundizamos, pero carece de valor si no cambia mi vida. Si solo cambia mis conceptos personales, no tiene ningún valor y no he logrado absolutamente nada. Amén. Entonces, el concepto y para qué nos va a servir esta clase que yo, y este estudio que yo luego les voy a dar la tarea de hacer uno, pero el objetivo es aplicar. Necesitamos aplicar la Biblia a nuestra vida. La escritura misma dice que la escritura, la Biblia, la escritura tiene vida, es un libro con vida en sí mismo, ¿no? Es el agua de vida. La escritura es el alimento, es nuestro diario pan, como dice esa hermosa alabanza, ¿no? Eres mi pan, eres mi pan de cada día, aleluya. Y es tu palabra alimentándome, es tu palabra. Por lo tanto, necesitamos aplicar la Biblia a nuestra vida, necesitamos que el estudio de la palabra de Dios debe dirigirse a su aplicación a nuestra vida, amén, con el resultado de que las escrituras nos cambien, para que nos conformemos más, cada día más, a la voluntad de Dios, amén, a la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos puntos que refuerzan esto de la aplicación. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo hacer que la escritura tenga un resultado en mi vida, en mi diario actuar? Amén. ¿Cómo poder vencer tantas cosas? Hay hermanos que luchan mucho tiempo por vencer algunas cosas. Bueno, en la escritura está la respuesta. Y en la medida de que usted se relacione con la escritura, pero para aplicarla a su vida, no solo para estudiarla desde la academia, entonces vamos a ir viendo los cambios. Bueno, todos los que estamos en este estudio lo hemos vivido, entonces está de más, pero es bueno reforzar este conocimiento, hermanos. Amén. Primer concepto, usted no puede conocer la palabra de Dios a menos que la aplique a su vida. Es decir, hay personas que pueden saberse la Biblia entera. Eso pasaba con los saduceos, los fariseos, se sabían la escritura entera, pero no conocían al Dios de la escritura. No conocían, no tenían una relación con el autor de la escritura. Por lo tanto, no la aplicaban. Ellos la creían, pero no la aplicaban. Amén. Durante su ministerio, Jesús tuvo numerosos encuentros con estos líderes religiosos de su tiempo, ¿ya? Estos líderes, hermanos, eran principalmente fariseos. ¿Y usted sabe lo que era un fariseo en esa época? Los fariseos eran eruditos en la ley. Es decir, estos tipos se sabían el Pentateuco de memoria, hermano. Los primeros 5 libros de la Biblia, estos tipos se los sabían de memoria. Eran eruditos en la ley. Amén. Estaban también los escribas, hermanos, y los escribas también eran religiosos expertos legalistas en la ley judía, en la ley, digamos, de aplicación política, en la ley del día a día. Amén. Los fariseos eran más eruditos en la ley ceremonial. Digamos, los escribas eran expertos legalistas en la ley judía y eran los que transcribían la Biblia también, ¿no es cierto? Y estaban los saduceos, que eran miembros liberales de la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Estos eran los más políticos todavía, eran los que estaban a cargo de las leyes sociales y todo ese tipo de cosas. Así que había mucha erudición en el tiempo de Cristo. Los tipos eran gente que sabía, que conocían, ¿no es cierto? Y en una ocasión, si alguien puede leer allí en Mateo capítulo 22, versículo 29, y aquí tenemos una respuesta que le da Jesús a los saduceos especialmente,
que en una ocasión los saduceos, que no creían, ojo, y usted puede leer el contexto de este texto, ellos no creían en la resurrección de los muertos, le hicieron una pregunta a Jesús solamente para tratar de tentarlo, porque ese era el objetivo de ellos. Ellos se sabían la Biblia y la manejaban a su antojo. Pero mire lo que les dice Jesús. Si alguien puede leer Mateo 22, 29, por favor. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Ustedes cometen un error fundamental porque no conocen las Escrituras. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? La palabra conocer aquí, la palabra conocer, tiene que ver con relación con el autor de la Escritura. Ustedes no conocen, no se han relacionado con la Escritura. Ustedes se la saben de memoria nomás, ustedes se la saben intelectualmente, pero no la conocen. Ustedes no la conocen, no tienen una relación con esta palabra. Entonces ustedes ignoran, ustedes son ignorantes, les dice. ¿Y cuál era la pregunta que le estaban haciendo los saduceos? Porque aquí hay una... Ellos le decían, bueno, como ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos vienen y le dicen a Jesús, a ver Jesús, ¿y cómo va a ser después? Tú que crees en la resurrección, ¿qué va a pasar después de la muerte? Imagínate una mujer que tuvo 5 maridos en su vida. ¿Con cuál va a vivir en la eternidad? Y es allí donde Jesús les responde y les dice, ustedes no tienen ni idea. Ustedes son ignorantes. Pues. Y ahí les responde Jesús, ¿no es cierto? No va a existir tal cosa como eso en la eternidad. El matrimonio y la vida conyugal aquí en la tierra es una figura de lo que va a ocurrir, pero es una figura nada más. Porque la verdadera relación que vamos a vivir, la verdadera relación marital que vamos a vivir en el cielo es Cristo y su esposa, la iglesia, nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, los saduceos tenían un conocimiento intelectual de las escrituras judías, como les decía, pero no aplicaban sus principios a su vida personal. Ellos no aplicaban los principios de la escritura. Entonces, por eso el Señor Jesús les responde, erráis, ustedes se equivocan. ¿Y saben por qué se equivocan? Porque ignorando las escrituras y el poder de Dios, no conocen las escrituras. Qué interesante este concepto del Señor, amén, en esa aplicación. Usted, hermanos, puede ser una enciclopedia bíblica ambulante, amén, y tener la cabeza llena de información bíblica. Pero eso no le hará ningún bien a menos que la aplique de manera práctica a su diario vivir. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, si estudia la palabra de Dios y no hace ninguna aplicación de esta en su propia vida, no será mejor de lo que eran los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. Y hoy día, amados hermanos, lamentablemente, en la iglesia contemporánea tenemos muchos fariseos y saduceos. Y tenemos que cuidarnos de ellos. Los legalistas. Hermanos, si no aplicamos la escritura a la vida personal, nos transformamos en legalistas. Y andamos buscando en la Biblia un recurso para... Era lo que hacían los legalistas de esa época. Buscaban en la Biblia un recurso para amparar sus decisiones, para amparar lo que ellos pensaban, para sostener lo que ellos creían, pero no lo aplicaban a su vida. Y esa era la triste realidad. Entonces, uno no conoce la escritura, hermanos, uno no puede conocer la escritura hasta que la pone en práctica, ¿ya? Hasta que tiene una relación en la vida personal con esa escritura, no la va a conocer, no la va a conocer a fondo. Amén. Entonces, y esto sí les pido que lo anoten, porque va a ser fundamental que esté en su devocional. Este devocional, digamos, este estudio bíblico devocional, se fundamenta en simples 4 pasos que usted tiene que desarrollar. Para esos simples 4 pasos,
usted diariamente, porque este método de estudio devocional está diseñado para que usted lo desarrolle en su vida diaria, ¿ya? Y si usted quisiera no sé, una sugerencia, es que este estudio devocional usted lo hiciera a primera hora en la mañana. Lo primero que haga, ¿ya? No necesariamente tiene que ocupar una hora. Este estudio es un devocional, simplemente tiene ese tiempo, uno se demora 10, 15 minutos en un devocional, pero va a ser de mucha bendición. Los que no puedan hacerlo a esa hora, por supuesto, háganlo en cualquier hora del día. Yo tomo la escritura. Bueno, luego les voy a dar algunos que he estado viendo en estos días para que usted pueda también tener un ejemplo más práctico. Amén. Se fundamenta en 4 pasos y aquí está en esta tablita. El primer paso, ore pidiendo que Dios le ilumine cómo aplicar el pasaje. Amén. Primero, usted abre la escritura y le dice, Señor, ilumíname. Yo quiero luz de cómo aplicar este pasaje a mi vida. Amén. El segundo paso, luego voy a profundizar en cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? El segundo paso, medite en los versículos que escogió estudiar, ¿cierto? Usted tiene que elegir un párrafo de la escritura, ¿ya? Luego, el tercer paso, escriba. Recién usted escriba una aplicación. Amén. Y esa tiene que hacerse después de la meditación, obviamente para que tenga un resultado en su vida. Escriba cómo usted aplicaría esa escritura que acaba de leer. Yo luego les voy a dar un ejemplo práctico un ejemplo de un devocional que hice yo, ya para que usted lo vea. Y finalmente, memorice un versículo clave de su estudio. Es tan bueno esto, memorizar cada día un texto de la escritura. Ya esto le va a ayudar mucho, hermano, para su desarrollo, su vida práctica. Amén. Luego vamos a volver a este punto, pero quiero seguir en los puntos generales que estábamos. Segundo, estudiar la palabra de Dios puede ser peligroso si simplemente la estudia sin aplicarla. Al final puede ser peligroso. Amén. El estudio de la Biblia sin aplicación puede ser peligroso porque el conocimiento nada más, así por sí solo, envanece. Si alguien puede leer en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, por favor. El apóstol Pablo dice esto, ¿no es cierto? Si alguien puede leer, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Amén, pastor. Amén. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 8.1. Perdón. Sí, es 8.1, no 1.8. No, 8.1, por favor. 8.1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Exacto, amén, hermana, gracias. El apóstol Pablo estaba en una lucha ahí con los corintios porque todavía, y hay que decirlo, hermanos, en la iglesia cristiana, especialmente con la influencia judía en medio del pueblo cristiano en aquella época, todavía había quienes sacrificaban animales, seguían haciendo sacrificios. Entonces, los corintios hacían sacrificio a los ídolos, o sea, eran peor, ¿no? Entonces, dice, de acuerdo a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos eso. Pero el conocimiento por sí solo envanece. Pero el amor edifica. La palabra griega que se traduce como envanece, hermanos, da la idea de inflarse con un orgullo que se transforma en arrogancia. Inflarse a sí mismo. Hermano, eso es envanecimiento.
El estudio de la Biblia, por otra parte, el estudio de la Biblia sin aplicación puede ser peligroso porque el conocimiento requiere acción. Solo que, hermano, lo que una persona sabe debería expresarse en lo que hace. Lo que yo sé debiera expresarse en lo que hago. Amén. Por eso Santiago declara eso. No sean solo oidores de la palabra y no se engañen a sí mismos, dice. Practiquen lo que dicen. Es decir, hermano, si uno solamente se queda con el conocimiento y no se expresa ese conocimiento en lo que yo vivo, entonces estoy siendo infructuoso. Ya los mandamientos de Dios no son opcionales. Es más, la Escritura es un libro precioso de mucha riqueza en términos de los principios, y los principios, hermano, un libro de principios, como es la Escritura, no es un libro solamente para el estudio, es un libro para aplicar esos principios. Los principios, hermano, no solo se aprenden, los principios se viven. Y eso es lo que más cuesta. Amén. Lo que más cuesta en la Escritura vamos a encontrar tres cosas fundamentales. La primera, hermano, y que tienen que ser aplicadas las tres cosas a nuestra vida. En la Escritura vamos a encontrar beneficios, la salvación. Amén. Vamos a encontrar beneficios como no sé, el hecho de que Dios está con nosotros, de saber que Dios nos sana, que Dios está al cuidado de nosotros, son beneficios. Y los beneficios simplemente se reciben. Los beneficios se reciben. No hay que hacer nada más con los beneficios. Amén. Pero también en la Escritura vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con obligaciones. ¿Ya? Los beneficios no vienen solos, vienen las obligaciones. Lo que usted debe hacer. No son propuestas. En la Biblia vamos a encontrar cosas que Dios manda, son mandamientos que usted debe hacer, simplemente debe hacer, no cuestionarlos, debe hacerlos. Amén. Pero también nos vamos a encontrar con principios. ¿Ya? Y quiero reforzar esto. Los beneficios se reciben, los mandamientos se cumplen, pero los principios es lo más difícil. Porque usted inclusive puede cumplir un mandamiento, amado hermano, pero ni siquiera ese mandamiento sea parte de su vida. ¿Cuántas personas cumplen el mandamiento, no sé, de ir, de participar en la comunión, en la iglesia y ser participante activo? Pero hermano, ¿cuántos hermanos cumplen con tomar la Santa Cena? ¿Cuántas personas cumplen con bautizarse? Pero un mandamiento, hermano, sin aplicación, sin la aplicación del principio, no sirve de nada, hermano. Y esto rompe la discusión de todo el concepto legal con el que luchaba el apóstol Pablo, porque el contexto de algunas palabras que estamos leyendo tiene que ver con todo lo que tenía que ver con la circuncisión, con los sacrificados, con todo este tipo de cosas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, respecto de la misma circuncisión, el apóstol Pablo lo dice, hermano, que sacan con circuncidarse si no tienen circuncidado su corazón. Hermano, el mandamiento es importante, pero vivir el mandamiento es lo que llama la atención, hermano. Claro, en el fondo es lo que pasaba el otro día, escuchaba este ejemplo. Es como en el matrimonio, hermano, usted se puso un anillo y el anillo es un símbolo de compromiso. Es un símbolo de compromiso. Con ese anillo yo digo, yo me comprometo a ser fiel a mi esposa. Pero el usar el anillo no da ninguna seguridad, hermano. Usted puede mostrar el anillo. No, yo soy casado, mírenlo. Pero no ser fiel. Porque el anillo no es lo que le da la seguridad. Es vivir el principio que encierra el concepto del anillo. Lo mismo pasa con el bautismo, hermano. ¿Cuánta gente que se ha bautizado y en el fondo hemos metido un pecador seco y hemos sacado un pecador mojado? Si eso no tiene ningún sentido si usted no está dispuesto a aplicar el principio que está encerrado en ese concepto.
¿Cuánta gente toma la cena, hermano? Cada primer sábado del mes. Y es simple, es tomar un vaso y todos dicen, yo ya tomé la cena. No, yo estoy al otro lado. No, hermano. No, el concepto, hermano, no tiene ningún sentido si usted no aplica el principio que está encerrado en eso. El principio es el que se vive. Hermano, usted puede obedecer una ley, pues si las leyes están para eso, aunque usted no esté de acuerdo, pues, hermano. ¿Cuántas personas van por la carretera? Yo hoy día mismo iba donde mi hija por el Troncal Sur y yo tengo el auto marcado, ahora tengo un autito que puedo marcar la velocidad máxima y me marca cuando ya llego a 110, me empieza a sonar un pitito. Entonces, pero pasan vehículos y yo creo que esas personas quieren respetar la ley, pero no están de acuerdo. O sea, ellos van a más velocidad porque aunque existe la ley, ellos no la respetan porque ellos dicen, no, pues si se puede andar a más. ¿Cuántas personas no están de acuerdo con el disco par en esta esquina? Justo lo ponen aquí. Bueno, pero tiene que respetarlo, ¿cierto? Ese es el concepto, pero cuando uno aplica el principio a la vida te cambia. Ya es otra cosa. La vida te cambia. No es solo andar con el anillo, hermanos. Cualquiera se pone un anillo hoy día, hermano. No es solo un compromiso con Dios. No es solo tomar la cena. No es solo practicar la devoción, practicar la alabanza, la adoración. No es solo eso, hermanos. No es solo diezmar, ofrendar, estar atento, dar una ofrenda de misiones. Es el principio el que tenemos que aplicar a nuestra vida. Es el concepto del principio de ver el corazón de Dios cuando tú estás haciendo lo que haces. Bendito sea el Señor. Bueno, me puse a predicar en realidad, pero quería ir bien a fondo en esto. Estudiar la Biblia sin aplicarla también puede ser peligroso porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Y esto es algo que usted tiene que pensar, amén. Si toma en serio el estudio de la Biblia, hermanos, tendrá más responsabilidades que la persona promedio que no estudia la Biblia, amén. Porque con conocimiento añadido viene la responsabilidad añadida, amén. Santiago, si alguien puede leer Santiago capítulo 4, versículo Santiago capítulo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Es simple Santiago, ¿no? Dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Si ustedes saben hacer lo bueno, es decir, el estudio, el conocimiento de la Escritura aumenta responsabilidad en el creyente, porque el aumento de responsabilidad es lo que te lleva a un nivel de madurez mayor. No es solo el conocimiento, el saber cosas, no te lleva a la madurez. Es el aplicar ese conocimiento, el saber que tengo una responsabilidad con lo que yo sé, y eso me hace más maduro. Eso es lo que me lleva a un nivel de madurez superior. No solo el hecho de saber. Yo conozco gente que sabe mucho, hermano, y a veces tenemos leo algunas cosas de ellos. Ellos saben mucho, hermano, pero su vida personal es un desastre, hermano. Y lo digo sin temor, hermano. Conozco incluso algunos amigos de mi tiempo, qué sé yo, que se hacen llamar teólogos, pero en su vida personal yo no veo casi por ningún lado al Señor. Entonces, hermano, ¿de qué sirve que yo me sepa toda la Biblia si no la vivo? Si no se hace práctica en mí. Dios tenga misericordia, amén, porque usted ahora va a ser más responsable y esperamos hermanos con niveles mayores de madurez en la iglesia.
O sea, si usted quiere saber para qué estamos estudiando esto, es porque esperamos gente con un mayor nivel de madurez en nuestra congregación. Amén. Gente que entienda de que su estancia en la iglesia, que el conocimiento que está adquiriendo, lo debe hacer más responsable para lo que viene más adelante. Amén. Entonces, la aplicación, hermanos, y esto hay que decirlo, viene conectado con esto que estoy diciendo, la aplicación entonces no es tan fácil. Hermanos, ¿por qué, la pregunta, por qué no es fácil aplicar las escrituras a nuestra vida, hermanos? Pareciera, hermanos, que aplicar la Biblia fuese algo más sencillo, pero en realidad es la parte más difícil del estudio bíblico. La aplicación, hermanos, la aplicación no sucede por accidente, no es un acto de magia de Dios, porque la aplicación de la escritura, hermano, la aplicación de la escritura tiene que ver con el fruto. Y vamos a 3 conceptos nuevamente. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esto lo dije años atrás en un sermón. El Espíritu Santo viene para aplicar en tres aspectos, bendecir a la iglesia como actividad propia del Espíritu Santo. Y con esas 3 actividades es llevarnos cada vez, es conducirnos a la verdad que es Cristo, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Lo primero, el Espíritu Santo nos sella, ¿cierto? Pone un sello en nuestra vida que nos hace, que nos saca de la... es lo primero que hace el Señor Jesucristo. Cuando tú te convertiste a Cristo, el Espíritu Santo vino e hizo un acto espiritual en tu vida que no siempre se percibe, que no se siente, no necesariamente es algo que tú experimentas. A veces hay personas que lo experimentan con mucha emoción, pero espiritualmente lo que ocurre con tu vida es que tú dejas de pertenecer a un dueño y pasas a pertenecer a otro dueño. El sello significa que tú ahora perteneces al Señor, eres un hijo de Dios. Y eso lo marca con un sello. En la historia y en ese periodo de la historia, ¿no es cierto? Cuando algo pertenecía a alguien, tenía el sello de esa persona. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo segundo, el Espíritu Santo viene para bautizarnos en el Espíritu Santo. Para bautizarnos, ¿cierto? El Señor nos sella, nos bautiza, y luego, y en esa misma función, unido al bautismo, vienen los dones del Espíritu. Vienen los dones, el Señor activa los dones espirituales a nuestras vidas, amén. Pero lo tercero que hace el Espíritu Santo es algo extraordinario, porque tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? El sello y el bautismo se reciben, amén. Son regalos de Dios. El sello y el bautismo se reciben. Los dones se aplican porque están en ti. Tienes que aplicarlos a tu vida. Pero el fruto, que es el resultado del estudio, porque uno alimenta su vida, uno se nutre, así como la semilla debe nutrirse con nutrientes, con todo eso, el estudio de la palabra es lo que te nutre. El fruto es algo que debe cultivarse. El fruto no nace espontáneamente porque sí, el fruto nace porque hubo agua, porque hubo cuidado, porque hubo sol, etc. Las plantas, para que den fruto, deben ser cultivadas. Amén, cultivadas. Entonces, el fruto es lo más complicado, hermano. El otro día conversábamos con mi sobrina y ella me hacía una reflexión que a mí me pareció muy interesante, porque siempre nosotros decimos, el Señor maldijo a la higuera porque no tenía frutos. Y la verdad es que si uno hace una lectura, el Señor no maldijo a la higuera porque no tenía fruto. El Señor maldijo a la higuera porque aparentaba tener frutos que no tenía. La higuera desde lejos, cuando el Señor la vio, dijo, ¡qué está lindo ese árbol! No, ese árbol debe estar cargadito de fruto. Pero cuando se acercó y llegó a la higuera, no tenía ningún solo fruto y la maldijo. Hermano, el fruto
El fruto va a venir de un alimento sólido en el Señor. Pero aparentar tener frutos que no tengo es peligroso. Por eso es un poco más difícil en la vida la aplicación del estudio de la palabra que simplemente ser aparentadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad, hermano, en esto? Porque hay gente que aparenta tener frutos, pero que en realidad no tiene. Y en esto tenemos que hacernos una reflexión todos, porque muchos de nosotros como seres humanos a veces no nos contenemos en el hecho de aparentar a veces lo que no tenemos y de aparentar lo que no somos. Tenemos que tener ese cuidado. Ahora, porque la dificultad de aplicar las escrituras a nuestra vida tiene tres motivos. Por tres motivos es difícil aplicar la escritura, pero que lo vamos a solucionar en este estudio, ¿no es cierto? Vamos a ir a través de esto. Pero, ¿por qué? Primero, porque exige una reflexión. Y hoy día en la sociedad en la que vivimos, hermano, y por el mundo tecnológico en el que vivimos, hemos ido perdiendo un poquito la práctica de reflexionar cosas. Estamos tan acostumbrados a que nos den hecho todo, porque así viene hoy día, que nos cuesta reflexionar, nos cuesta hacer una reflexión. Viene todo tan hecho, tan diseñado hoy día, que todo viene con el punto 1, punto 2, punto 3. Es lo mismo, cuando usted se mete a un computador, usted no tiene que hacer una reflexión, usted tiene que seguir los puntos que ya le tienen marcados. Pero cuando uno tiene que hacer una reflexión, es decir, uno va a hacer un juicio respecto de una palabra y mirarse en esa palabra como un espejo y decir, ¿qué me falta aquí? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¡Wow! Se hace más difícil. Amén. Y hemos perdido esa capacidad de reflexionar. Y por eso necesitamos volver a aplicarla a nuestras vidas. Segundo, el diablo lucha con nuestros vicios, con nuestras... El diablo, hermano, el diablo no está de acuerdo que tú estudies la Biblia. Hermano, el diablo no tiene problema que tú leas la Biblia, pero sí tiene problemas que la apliques. Y cuando te ve con esa intención, hermano, va a venir la lucha. Va a venir el cansancio, el agotamiento, el sueño, etc. Y también vamos a tener que luchar con nuestra propia humanidad, porque por naturaleza nosotros nos resistimos al cambio. Y eso pasa por naturaleza. Es más fácil, hermano, es mucho más fácil. Es mucho más fácil justificarse. Más fácil justificarse que decir, no, yo necesito cambiar. Es más fácil decir, no, pues si yo no soy tan malo. No, pues si yo, en realidad, no, hermano. Nos cuesta hacer cambios en nuestra vida. Somos seres costumbristas. Yo no sé qué va a pasar si algún día en este año ya avisan de que podemos volver a los cultos presenciales. Yo no sé, porque ya nos gustó este sistema. Seguramente vamos a seguir, pero vamos a hacer presencial, porque para mi gusto el estudio bíblico presencial es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, tenemos este sistema y lo estamos usando. Pero hermano, eso es. Nos resistimos a los cambios. Primero, vamos a ver el punto número 1, que es la reflexión, ¿no es cierto? La aplicación es una labor difícil porque exige una reflexión seria. No es una reflexión hacia el voleo, es una reflexión seria. A veces lleva largos periodos de meditación, concentración, ¿no es cierto? Tener pensamientos que vayan de acuerdo con lo que yo estoy estudiando antes de poder aplicar una verdad de las escrituras que hayamos estudiado. Y esto es lo que hace lo complejo, ¿no? A veces habrá que buscar debajo de una regla temporal para encontrar un principio eterno con el texto. Digamos,
o forzarnos. Eso es lo que está queriendo decir con esto. Forzarme a hacer algo aplicando una regla temporal, estar bajo esa regla temporal, para poder aplicar el principio de la palabra. Por ejemplo, yo les he contado que cuando le pregunté a un hermano chinito que oraba 8 horas al día, yo con suerte en esa época oraba 20 minutos, 30 minutos al día, y este chinito oraba 8 horas, y yo le dije lo mismo que le dijeron los discípulos al Señor: enséñanos a orar, enséñame a orar, le dije yo. Entonces me dijo: ¿le enseñaste a tu cuerpo? Y yo lo hallé tan absurdo, pero él me tocó Romanos 12:1, me dice, debes poner tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso es poner tu cuerpo bajo una regla temporal, porque tu cuerpo es costumbrista. Si tú lo tienes arrodillado, ¿tú cuánto quieres orar al día? 1 hora, le dije yo. Ten tu cuerpo arrodillado 1 hora, me dijo. Aunque ores 15 minutos, pero tenlo ahí, oblígalo. Ponlo bajo una regla temporal. Me llamó mucho la atención ese concepto. Entonces, hermano, no es una aplicación. La aplicación no tiene que ser una cuestión de que hoy no hago esto, mañana ya empiezo a hacer. No, hermano, eso no es así. Todo esto lleva tiempo y concentración, que bien puede hacernos también vacilar en el momento. Nos cuesta, pero tenemos que tener determinación. No solo ganas, determinación. Determinaré a hacer algo, dice la palabra. He determinado en mi corazón hacer esto. Y aunque tenga o no tenga ganas, eso da lo mismo, porque yo lo determiné. Amén. Tiene que ver con una determinación. Amén. 2, la aplicación es difícil porque Satanás lucha ferozmente contra esa lo que leíamos en el punto 2, ¿no? Los más fuertes ataques del diablo a menudo se desatan en su devocional, cuando usted intenta aplicar lo que ha estudiado. Satanás ya sabe, hermanos, que mientras nos contentemos con tener conocimiento intelectual de la palabra, no representamos ningún peligro para sus planes, ¿ya? No representamos ningún peligro para sus planes. Pero tan pronto como tomamos en serio introducir algunos cambios en nuestra vida, luchará contra usted con dientes y uñas el diablo, hermano. El diablo aborrece a los hacedores de la palabra. El diablo está buscando, hermano, que usted se ponga a estudiar la palabra para empezar a ponerle problemas. Él, hermano, nos va a permitir estudiar la Biblia todo cuanto usted y yo deseemos, siempre y cuando no nos preguntemos: ¿y ahora qué voy a hacer con esto que he aprendido? Cuando usted se hace esa pregunta, entonces interviene este otro. Y comienzan los problemas. Usted debe saber eso, hermanos. Es difícil la aplicación porque usted tiene una lucha que no es contra carne y sangre. Entonces usted debe saber eso. Amén. Y tercero, la aplicación es difícil porque nuestra naturaleza también se resiste a los cambios. A menudo no tenemos deseos de cambiar. Que es lo que es una verdadera o lo que una verdadera aplicación exige. Amén. Vivimos más por emociones que por voluntad, porque nos contentamos con permanecer tal como estamos. No, es que es tan lindo. Es lo que le pasó a los discípulos en el monte de la transfiguración. Quedémonos aquí, Señor, aquí está la gloria. No, le dijo el Señor, hay que bajar, porque viene un sacrificio a continuación. Amén. La clave de la madurez espiritual es vivir para Jesucristo. No porque nos sintamos bien, hermano. No porque a usted le vaya bien, sino porque sabemos que eso que hacemos es lo correcto. Es lo que hacen los misioneros, aunque les cueste la vida, pero saben que están haciendo lo correcto. Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente en los últimos 15 minutos que nos quedan de clase, a 4 pasos para una aplicación práctica. ¿Ya? Vamos a ver los 4 pasos para una aplicación práctica. Primero, cuando tenga su estudio bíblico devocional, siga estos 4 pasos sencillos, hermano, que son simplemente orar, meditar, aplicar, memorizar. Y esto debiera aprendérselo de memoria. Orar, meditar, aplicar, memorizar. Orar, meditar, aplicar, memorizar. ¿Amén? ¿Qué va a orar? Primero, primer paso, ore que sepa aplicar ese pasaje. Señor, ayúdame a aplicar lo que voy a leer.
Pídale a Dios, hermanos, que lo ayude a aplicar el pasaje que está estudiando y les muestre de manera precisa qué quiere el Señor que usted haga. Amén. Y usted ya sabe, hermanos, que Dios quiere que haga dos cosas: que obedezca su palabra y le hable a otros de ellas. Esos dos aspectos son los fundamentales. Es lo primero que usted tiene que saber y que le va a enseñar todo pasaje. Que usted haga lo que dice y lo enseñe a otros. Y lo hable con otros. ¿Ya? Eso es tan simple. Amén. Que bueno el Señor, ¿no? Segundo paso, medite en los versículos que escogió para estudiar. La meditación, hermanos, es clave para descubrir, ¿no es cierto?, para descubrir cómo aplicar pasajes bíblicos a su vida, ¿ya? La meditación es esencialmente una digestión mental. Usted es como lo que hacen las vaquitas, ¿no?, que rumean después de comer, se vuelven a rumiar la comida. Tome un pensamiento que Dios le dé, póngalo en su mente y piense muchas veces en ese pensamiento. Meditar, hermanos, es como rumiar, lo que les decía, que eso es darle vuelta. Amén. Meditar, entonces, las Escrituras es leer un pasaje de la Biblia y concentrarse en él de diferentes maneras. ¿Ya? Tiene que ver con ese concepto. Tercer paso, escriba una aplicación, hermano. Escriba una aplicación. Escriba una aplicación de lo que ha descubierto en su meditación. Escribir su aplicación en un papel lo ayudará a ser específico. Si no lo pone por escrito, hermano, pronto lo va a olvidar. Amén. Esto es más necesario aún cuando trata de verdades espirituales. Cuando se trata de verdades espirituales, escríbalas, hermano. Si no lo vierte sobre un papel, en realidad no lo ha aprendido. Está demostrado que si uno lo escribe, lo recuerda más tiempo, porque puede expresar mejor a otros lo que ha aprendido cuando usted lo escribe. Amén. Así que tenga estos conceptos y debe recordar, hermanos, 4 factores al escribir una buena aplicación. ¿Cómo usted va a escribir la aplicación? Primero, su aplicación debe ser personal. Es decir, debe ser algo que usted pueda hacer. Amén. Debe ser algo que usted, debe escribirla en primera persona singular. Primero, la aplicación, ¿no? Cuando la escriba, use siempre los pronombres personales yo, me, mi, mío. Amén. Segundo, la aplicación debe ser práctica. Debe ser algo que usted pueda hacer. ¿Ya? Planee el curso definido de acción que desea seguir. Amén. Eso es lo que está queriendo decir. Diseñe tal vez un proyecto personal que lo anime a ser un hacedor de la palabra. Elabore sus aplicaciones lo más específicamente posible. Amén. Hacer generalidades vagas, hermanos, pueden hacerlo sentirse impotente y producir muy poca acción. No, usted tiene que ser práctico. Tercero, sus aplicaciones deben ponerse en práctica, por supuesto. Deben ser algo que sepa que usted puede cumplir, ¿ya? Si no, caerá en el desánimo. También ese es otro. No ser simplista, pero también no ser tan excesivamente exigente. Tiene que ser práctica. La aplicación debe ser algo que usted sí crea que puede cumplir. Amén. Y 4, su aplicación debe ser comprobable. Amén. Debe establecer algún tipo de comprobación para revisar su proceso. Amén. Y su progreso en lo que está haciendo. Amén. Tiene que ser medible. Eso es lo que decíamos al comienzo, para que pueda saber lo que está haciendo. Amén. Esto significa que tiene que establecer alguna clase de tiempo límite y también hacer una especie de evaluación en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos generalmente nosotros? A veces lo hacemos sin tener ese rango o ese grado de capacidad de evaluar,
pero a veces lo hacemos. Mira, yo hace tiempo atrás no podía hacer esto y mira, ahora lo puedo hacer. Ese tipo de cosas, que usted pueda ir midiendo eso, ¿no? Y cuarto paso, memorice. Memorice. Un elemento muy importante a la hora de encarnar la escritura es a través de una buena memorización de versículos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, nos dice cómo el Señor enseñaba, cómo el pueblo de Israel estudiaba las escrituras en el antiguo tiempo. ¿Cómo? Memorizándolas. Memorízate. Estas cosas escríbelas en los dinteles de tus puertas, hablarás estando en tu casa, fuera de ella, etc. Si hay algo que tiene que hacer la persona es memorizar, es repetir. Y así uno, a través de la repetición, puede llegar a una memorización, a un establecimiento de esto en lo personal. Amén. Quiero ir ahora a un resumen. Usted después lea ese Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, etc. Es un texto maravilloso. La repetición hace que las palabras entren en uno. Amén. Y como resumen, primero, la prueba cumbre mediante la cual estudiamos y aplicamos las escrituras es la persona de Jesucristo. Amén. Nuestro modelo es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos un alto nivel al cual tenemos que mirar. Amén. Y eso es bueno porque siempre vamos a necesitar más. Y eso es bueno al estudiar la escritura. Porque si usted se mide con cualquier otra persona, usted puede decir, no, yo ahora sé más que él. Como hay personas que puedan llegar a decir, ¿no es cierto? Nuestros jóvenes tal vez en la iglesia algún día van a llegar a decir, como una vez me dijo mi papá a mí, no, pues Claudito me dijo, si ahora tú sabes más que yo. Claro, yo puedo llegar a saber más que otros. Ustedes seguramente, y mientras más jóvenes sean, seguramente van a llegar a saber más que yo, que el pastor Norberto. Pero hermano, nunca van a saber, nunca van a llegar a la estatura de Cristo. Ustedes ojalá nos superen a nosotros. Ustedes ojalá superen lo que nosotros con el pastor Norberto somos. Por supuesto que eso es lo que deseamos. Pero a Jesucristo nunca lo van a superar. Entonces no nos vean a nosotros como el modelo al alcanzar. Vean al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿esta aplicación me ayuda a ser cada día que pasa más como Jesús? Amén. Esto lo saqué de un libro que es muy interesante, ¿no? Un hombre que vio que uno de sus vecinos salía de una iglesia un domingo por la mañana y le preguntó, ¿ya se acabó el sermón, vecino? Y el vecino le respondió con sabiduría, no, ya lo predicaron, pero todavía falta que lo practiquemos. Qué interesante, ¿no? Si no aplicamos las revelaciones que Dios nos da, no valoraremos espiritualmente todo lo que el Señor nos da, ¿no? Si no valoramos eso, nos vamos a volver, hermanos, espiritualmente insensibles. Y eso lleva un peligro porque los creyentes generan tipo costras que después se hacen impenetrables. Debemos tener ese cuidado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer usted? Y ahora vamos a ir a la parte práctica. Esto es muy sencillo. Si usted puede tomarle un pantallazo a esto, porque luego quiero ir al ejemplo propio, ¿no es cierto? Pero haga esto. ¿Cómo es el formulario? Primero el formulario tiene una fecha. Usted marque la fecha en que hizo ese estudio, ¿no es cierto? Busque el pasaje que está, usted sabe cómo escribir un pasaje de la Biblia, se escribe primero el libro, el capítulo y el versículo o versículos que está estudiando, ¿no es cierto? Después de leer el pasaje, entonces llene las 4 partes de la lección o de la sección que estamos viendo, que ya lo hemos visto, ¿no? Anote la oración, ¿cierto? Revise el recuadro después de haber orado pidiendo entendimiento. O sea, anote, porque a veces tenemos algún tipo de oración específica también que hacemos. No se olvide que oró por tal persona, porque no solo ore pidiendo entendimiento, también aproveche de orar por sus necesidades, por cosas como esas, y anote eso también, ¿no?
Anote la meditación, escriba sus pensamientos de acuerdo con el método que haya empleado. En este caso, anote también la meditación. Haga una especie de paráfrasis de lo que leyó. Escríbalo con su forma de entendimiento. Yo entiendo de este pasaje esto. Eso es lo que haga en esa meditación. Cuando usted logra escribir con sus propias palabras un versículo o una sección de la escritura, entonces usted ya ha tenido un grado de comprensión mayor. Y luego escriba la aplicación. Escriba una aplicación que sea personal, práctica y comprobable, como lo decíamos anteriormente. Y finalmente, la memorización. Escriba de memoria el versículo que piensa aprenderse en la versión que haya elegido, pero escribe el texto, escríbalo, ¿ya? Si no se acuerda completamente, échele una ojeadita a la Biblia y escriba el texto y escríbalo para que así lo memorice mejor. Eso son todo lo que tiene que hacer en el estudio devocional. Eso es todo. Amén. Ahora yo les voy a dejar una tarea. ¿Ya? Les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Hágale un pantallazo a esta tarea. Amén. Ahí yo les dejo algunos versículos. Perdón. Ahí les dejo algunos versículos, ¿no es cierto? Se sugieren los siguientes pasajes para empezar a estudiar textos con el método devocional. ¿Ya? Les dejé esos versículos y yo quiero saber cuántos valientes pueden hacer esa tarea que yo les acabo de expresar, ¿no es cierto? Y aquí viene lo distinto que vamos a hacer este año en los estudios bíblicos, porque vamos a estar dando algún tipo de tareas que no sean tan, bueno, en este caso es muy práctico porque es algo que a usted le va a servir y usted puede tomar estos textos o elegir otro. Usted decide eso. Yo les puse textos muy prácticos, ¿ya? Los salmos tienen que ser completos porque no son tan largos, esos salmos específicamente que yo puse. Tal vez Primera de Juan capítulo 4, aunque también no es un capítulo tan largo ese, y el Primera de Tesalonicenses, Romanos 12 puede que sea más largo, ¿no es cierto? Pero usted haga este trabajo, tómese el tiempo, haga este estudio personal, aplíquelo. Y yo ahora, para que usted le haga otro pantallazo antes de terminar, porque ya estamos a un minuto, les voy a dejar un ejemplo, que es el que yo hice, ¿no es cierto? Muestra un formulario completo, ¿no es cierto? Formulario de estudio devocional. Fecha 10 de diciembre, el pasaje que estudié fue Lucas 12, 22 al 26. Oración. Ya primero marque cuando ya lo haya hecho, porque usted anote ahí en el cuaderno. Oración, ya lo hice, ¿no es cierto? Sentí la necesidad de orar por mis pastores algunos minutos. Si hace una oración especial, es bueno poner la hora en la que la realizó, si es que es posible, ¿no? Meditación. Esta es mi propia paráfrasis. Yo le pongo ahí para que usted lo haga, ¿no? No debería estar preocupado. Dios tiene cuidado de todas mis necesidades. Puesto que Dios me dio la vida, es seguro que puedo confiar en que Él será mi proveedor. Se fija que estoy haciendo una paráfrasis del texto. Estoy haciendo un entendimiento personal y aplicándolo ya a mi vida. Fíjense, en la meditación yo ya empiezo, yo no tengo que hacerlo, los cristianos deben estar tranquilos. No, usted no tiene que hacerlo por el resto esto. Usted tiene que aplicarlo a su vida. Entonces, no debería estar preocupado. ¿Quién? Yo no debería estar preocupado. Entonces, esto le sirve a usted para después, si usted ve a una persona que está en aflicción, que está en preocupación, léale esta palabra y usted le dice, tú no deberías estar preocupado, etcétera. Se fija que esto tiene ese concepto, ¿no? Y ahí usted tiene varias otras cosas que yo pongo, ¿no es cierto? Y si usted quiere ser más específico, yo ahí le puse, ¿no es cierto? Mandamiento que debo de hacer, no preocuparme. Amén. Y promesa de la que debo apropiarme. Dios cuida de mí. ¿Se fija? Yo anoto eso. Usted preocúpese de hacer esto también. Yo se lo doy como recomendación. Y esto entra dentro de la paráfrasis. ¿Ya? Hasta aquí todavía no he hecho ninguna aplicación. Simplemente estoy hablándome la palabra a mí. Amén. Ese es el concepto que va aquí. Amén. Me estoy hablando la palabra a mí. Luego viene el tercer punto. A esto también hágale un pantallazo, ¿no es cierto? Viene la aplicación.
necesito aplicar esta lección. Necesito aplicar esta lección a mis finanzas familiares, ¿ya? Eso es lo que yo puse, ¿no? Para el mes que viene voy a ir mes por mes, cada vez que el diablo me tiente a preocuparme por las cuentas que debo pagar, voy a resistirlo al pensar y citar Lucas 12:24 en alta voz. Y ese es el texto que yo elegí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la memorización? Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granos. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Ya, este texto está en la Nueva Versión Internacional. Usted lo puede memorizar en otra versión. Pero esa es la idea, hermano. Esta es la idea que yo les dejo. Y la próxima semana vamos a estar viendo, entonces, específicamente, quiero que nos concentremos en esta tarea, que yo quiero que usted la tenga, la anote. Amén. Y si alguien quiere, esto lo dejo como propuesta, en los institutos bíblicos yo lo exijo, pero lo dejo como propuesta. Si alguien quiere, me envía al correo su devocional y yo se lo puedo corregir. Por supuesto no lo voy a hacer público. Si usted se atreve a hacer uno de estos días y comienza, porque si usted comienza, hágalo todos los días, ojalá, ¿ya? Y usted comienza a hacer este estudio y a tratar de aplicarlo, ¿no es cierto? Hacerlo como estaba aquí en la clase. Y si usted quiere, envíemelo. Yo lo reviso, le doy lo que yo crea, ¿no es cierto? Mi visión, cosa de que usted pueda aprender e ir a través de la palabra. Digamos, no existen. Yo tenía un profesor años atrás que en la facultad nos decía, no existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan, decía él, nos decía a nosotros, ¿no? Si usted tiene alguna duda, mándeme, pregúnteme a través del WhatsApp, etcétera. Usted simplemente envíeme la consulta, ¿no? Después, si alguien no tiene mi correo electrónico, se lo puedo mandar por el WhatsApp para que usted, si es que quiere hacer el estudio y quiere ir a través de esto y quiere desafiarse un poquito más, yo le animo. Hágalo, hermano, hágalo. Este estudio le va a servir enormemente en su vida y en todo aspecto. Así que les dejo animados para que usted vaya y haga esto. Esto no le va a ocupar 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Va a depender de lo largo que sea la lectura, tal vez, pero esto no debiera ocuparle tanto tiempo. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esto. Amén. Porque ahí estamos. Damos gracias al Señor y les animo a tener su cuaderno. La próxima semana también quiero animarles a que ustedes muestren su carpeta o su cuaderno, su libreta, lo que usted ha decidido tener, porque nosotros queremos que estas clases este año, hermanos, no sean simplemente clases que usted se sienta a escuchar y lo más que puede hacer es leernos un pasaje de la Escritura, y que lo hacen algunos. Yo me he dado cuenta, porque no hay que ser un espía para darme cuenta que hay hermanos que definitivamente no leen, y yo no creo que sea porque no tienen la Biblia ahí a la mano. A lo mejor buscaron, pero no alcanzaron a llegar, ¿no? Pero este estudio, la idea es que usted pueda ser un poquito más interactivo en la clase y vayamos a través de este estudio para que podamos verlo. Entonces, la próxima semana, como tarea, el cuaderno. Tiene que mostrarme el cuaderno aquí, así, decirme, aquí está, pastor, el mío, este es el mío. No sé si alguien ya lo tiene ahí, lo pueda mostrar, pero ya tiene su cuaderno. Amén. Ahí están algunos. Qué bueno, bien. Gloria a Dios por los que tienen su cuaderno. Hay otros que ni siquiera me muestran su cara, están ahí detrás de un nombre, un arbolito, un sello, pero está bien. La idea, hermanos, es que usted pueda tener su cuaderno. Y
si alguno, ahí fue, ahí lo está mostrando también, mi hermana. Entonces, hermano, yo les animo a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo práctico, hermano. O sea, si usted va a estar estudiando métodos de estudio bíblico y no estudia, entonces estamos en una conversación de sordos. No, la idea es que este estudio, y como dijimos en la clase pasada, este estudio va a ser mucho más práctico este año. Vamos a hacer la Biblia práctica, ese estudio que se puede vivir. No es un estudio teológico profundo, no, no, no. Vamos a estudiar cosas prácticas que usted pueda desarrollar en su vida diaria. ¿Y qué mejor ayuda que partir con este estudio que les pueda ayudar? El método de estudio bíblico devocional. Si hay alguna pregunta, dejo el micrófono abierto ahora para que usted haga la consulta que quiera. Vamos a tomarnos unos minutos nada más y luego ya, si no, para cortar la transmisión por Facebook. Agradecemos a los hermanos que están también viéndonos por Facebook. Que el Señor les bendiga a cada uno. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para cortar la señal para Facebook. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con la clase o algún comentario? ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Ya. Pastor, cuando usted tocó el pasaje de cuando Jesús maldijo a la higuera bueno, aquí se dijo por no aparentar, o sea, para aparentar tener fruto. Bueno, yo siempre he tenido problemas para entender esa palabra porque, pues bueno, por mis razones, pero lo que me pregunto es que si se maldicen, en este caso, a las personas que aparentan tener frutos. Eso es lo que yo entendí y dije, va, será así, no entendí bien. Bueno, hermano, es que todo aquel, suena fuerte decirlo, pero el fin de las personas que no son hacedores de la palabra es la maldición. Sí, ¿qué es el infierno? El eslogan de la maldición, por hermano. No, es así. El Señor maldijo a la higuera, no necesariamente por no tener fruto, o sea, aunque esa es la razón fundamental, pero fue porque aparentaba a lo lejos, no, ahí vamos a comer, dijo el Señor Jesús. Pero cuando llegó, ¿cierto? Se dio cuenta de que solo era apariencia. Debemos tener cuidado con eso. Y si gustas, te invito a tomar ese texto también para que tú lo hagas como devocional esta semana y puedas hacer una reflexión y me la mandes. Te lo dejo como tarea personal ya que lo tocaste. A ver, ¿hay alguna otra consulta? Sí, yo quería, Sí. es que me quedé atrasada en la escritura y no alcancé a completar algo. Dice, recordar 4 factores. ¿Para qué eran estos factores? Era, y no me recuerdo qué más era el encabezado. Dice 4 factores y los factores eran personal, en primera persona, eran Ya. elaborar Estaba acá. aplicaciones. Ya, al tiro te lo voy a dictar. Ya, Espérate, déjame que lo estoy buscando. ¿A dónde era? ¿Cómo llenar el formulario? ¿Ese? no, un poco antes. Ya. Era casi la parte final. Era la aplicación, 4 Sí, factores, ya. antes de comenzar. 4 factores para al escribir una buena aplicación. ¿Cuál te ya, faltó? eso me faltó. Ahí nomás, ahí está bien. Y que no sabía de qué se trataban los 4 factores, pero 4 ahora ya lo factores al completo. escribir una buena aplicación. Eso es. Ok. Bien, vamos a despedirnos de los hermanos que están por Facebook. Que el Señor les bendiga. Amén. Les esperamos la próxima semana también. Sigan siempre conectados a través de Facebook con Comunidad Ágape. Siempre hay alguna novedad allí también. Y están los estudios y creo que están los sermones también. Amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Adiós. Amén. Ahí está.